Bienvenidos a Diálogos sin Barreras de Marruecom, el espacio radial donde las voces se unen sin límites y las historias trascienden fronteras. En estos podcasts exploraremos temas que nos conectan a todos, desde la cultura y la sociedad hasta la ciencia, la tecnología o la política. Un lugar donde todas las perspectivas contarán y donde a través del diálogo analizaremos con avidez los temas de nuestra actualidad. Bueno, pues estamos en Diálogos sin Barreras, en el podcast de Rosa Amor del Olmo, y hoy tengo como invitado especial a Juan Antonio Tirado, periodista de raza del programa Informe Semanal y de otros asuntos periodísticos. Y bueno, él ha estado 26 años en ese programa, ahora está de semivacaciones, vamos a decir, también es columnista en diversos medios. Y bueno, lo primero, darte la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Rosa. Pues hoy vamos a hablar vamos a responder a algunos followers, si te parece bien, y con algunas cuestiones que nos han enviado al saber que ibas a estar y que íbamos a estar aquí hablando de periodismo. Entonces, vamos a entrar con José Esteban 1, que él habla de que la evolución del periodismo en la era digital, y dice que el periodismo ha experimentado una transformación significativa con la llegada de la era digital, evidente, y las plataformas en línea y las redes sociales han cambiado en cómo se crean, en cómo se distribuyen y cómo se consumen las noticias. Esto ha facilitado un acceso más rápido a la información, pero también presenta desafíos relacionados con la veracidad y sobre todo la sobresaturación, ¿no?, de datos y de información. ¿Qué piensas? Yo pienso que el periodismo ahora mismo no es que se haya producido una transformación, sino que está en proceso de transformación, está en pura metamorfosis y no se sabe muy bien qué va a ser del periodismo ni de qué manera va a conseguir canalizarse y conformar pues lo que debe ser la comunicación social, la comunicación pública, porque hasta ahora estaba muy claro, estaban los periódicos, estaba la radio, la televisión, pero en concreto los periódicos están con el norte perdido, no tienen brújula, porque por un lado el papel sigue conservando un prestigio enorme. Yo conozco periódicos, me contaba el director de 5 días, que 5 días pues a lo mejor tira 2.000 ejemplares y tiene muchísima más difusión en la red, pero ¿qué pasa? Que los anunciantes quieren anunciarse en el papel. El papel sigue siendo el mito o la realidad, es decir, el papel no se nos va de la cabeza de acuerdo, de un día para otro. Aunque sea eso, 2.000, 3.000 ejemplares, claro, lo que sea, lo que se pueda. Lo que sea, pero te dan la opción, ¿qué prefieres? ¿Publicar en papel o publicar en red, en internet? Y normalmente la gente prefiere en papel, las mejores historias se guardan para el papel, y entonces el problema es que el papel tiene poca salida, porque el papel se vende poco. En distribución, más bien. Claro. La triste distribución. ¿Dónde se compra uno un periódico? No, pero no hay mucha distribución. Hay kioscos, si se quiere comprar, se compra. El problema está en que la gente no compra ya periódicos, compra muy pocos periódicos. Entonces eso tiene una salida complicada. Yo creo que una de ellas puede ser, lo que no puede ser es que el periódico salga con un día, es decir, el periódico ya, tal como están los medios instantáneos, internet, la radio, la televisión, no puede salir al día siguiente contando las historias de ayer. Claro, eso es. Entonces el periódico tiene que transformarse, el periódico en papel, y tiene seguramente, pues a lo mejor, fíjate, a lo mejor puede no salir a diario, a lo mejor puede salir solo los fines de semana, pero tiene que salir con historias propias, con opiniones de peso, con reportajes en profundidad, y tiene que tener, por tanto, una viabilidad distinta, porque para lo que son los titulares, pues eso ya están, y la gente está más o menos al tanto. Es que el problema de la distribución, quieras que también es importante, ¿no? Como con las revistas, tienen que salir siempre el mismo día. Y luego, pues, ¿dónde queremos que estén? No sé, ¿dónde lee la gente periódicos? ¿En los hoteles cuando están de vacaciones? ¿En los aeropuertos? Hay una línea de distribución, porque kioscos, depende, en el territorio español y en el territorio marroquí, no siempre hay
No siempre hay. para comprarlo. En Madrid los hay, en el centro de Madrid, desde luego, que donde yo vivo no hay problemas, pero es verdad que cuando vas a una ciudad más pequeña te cuesta... ¿dónde hay un kiosco de prensa? Claro. Y no es fácil tampoco de encontrar. Pero claro, eso es también porque tampoco hay mucha gente que quiera comprarlo. O sea que están ahí las dos vertientes. Pero yo hablo con los kiosqueros y cada vez se venden menos periódicos y se venden revistas, bueno, claro. y muchos pues venden otro tipo de cosas. El periodismo en papel, los periódicos de toda la vida, los periódicos, lo que son los periódicos, perdieron la cabeza hace tiempo. La perdieron y se equivocaron en los finales de los 90, a principios del siglo XX, se equivocaron. Porque en lugar de dar buena información, en lugar de apostar por un periodismo de calidad, apostaron por lo que fue pan para hoy y hambre para mañana. Tú te acordarás los suplementos dominicales. Sí, llegaban cargados, en uno te regalaban un croissant, en otro te regalaban un chocolate, en otro un indio de no sé qué, en otro un vaso, en otro... Claro. Pero eso no es. La gente compraba, había gente que llegaba y decía, denme este, y tiraban los periódicos y se llevaban el regalo, que es lo que le interesaba. A mí me hacía mucha gracia esto que decía el croissant, porque hubo una temporada en que el País regalaba los domingos un café y La Razón regalaba un croissant, por lo cual tú podías ir a una cafetería y desayunar. Claro, lo que importa es el periódico, ¿no? Y ahí se perdió. Ahí luego lo pusieron gratis. Claro, la gente se acostumbró al gratis total. ¿Y cómo hacer periodismo gratis? Para hacer un periodismo de calidad necesitas lo que toda la vida se han necesitado: corresponsales, buenos analistas, etcétera. Eso cuesta dinero. Si es gratis, ya me contarás. Claro, porque yo es de suponer, como por ejemplo Diario o tantas otras, pues que tienen ayudas. O sea, tienen que estar al menos subvencionados de alguna forma por los gobiernos o por las comunidades. Tienen que tener una subvención, si quieren precisamente lo que tú estás diciendo, de un periódico, sea digital o en papel, con corresponsales, con columnas de opinión, buenos artículos de cultura, reportajes, entrevistas. Claro, eso efectivamente hay que pagarlo. Si hay algo de ayuda, como en determinadas épocas ha habido, que se apoyaba periódicos y revistas, pues con una mínima subvención al menos te aseguras, por ejemplo, que la tirada que tú haces pues va a bibliotecas. Por ejemplo, en todas las bibliotecas debería estar la prensa, ¿no? Para el que quiera pasar hojas, que todavía somos muchos, ¿no? Y bueno, claro, en realidad tampoco es tan caro imprimir un periódico. O sea, dentro de las barbaridades que se suelen hacer, ¿no? En materia de comunicación tampoco es tan caro. El tema no es imprimirlo, el tema es hacerlo, el tema es tener una materia prima de calidad que ofrecer al lector. Pero bueno, me consta que hay periódicos importantes, el New York Times, el Washington Post y otros, que están solventando la crisis a través de Internet, sin dejar de publicar en papel, pero claro, con tiradas importantes, con muchísimos suscriptores y con publicidad. Claro. La publicidad en Internet no es fácil porque te la saltas, ya sabes cómo. Sí. Entonces, bueno. El problema es también tener suscriptores. Claro. Porque últimamente... Hay que tener suscriptores. Ya te desanima. A veces, no sé, cuando estamos en un medio abierto como Internet, yo no sé si soy muy partidaria de cobrar a la gente por leer. No lo sé. Si es algo muy exclusivo, no. Claro, alguna cosa exclusiva. Pero tú tienes un periódico como puede ser El País o Le Monde, claro, si quieres mantener unos estándares de calidad, tú no puedes dar eso gratis, porque es que si no, no lo puedes hacer. Al final vas perdiendo con el tiempo, claro. El problema es ese. Pero sería necesario, a lo mejor, pues que la gente se pudiera suscribir para determinados autores, tal vez, o determinados reportajes que no los vas a regalar. A ver, yo en eso soy también muy... Venga, que todo el mundo pueda leer, pero claro, sí que es cierto que las cosas a veces si no las pagas, no las aprecias. Entonces, claro, y también crea cierta confusión, ¿no? Porque hablo de Internet.
Los periódicos que se imprimen, pues ahí están, puedes verlo, la noticia que ha salido, cotejarla con lo que quieras, pero Internet es una cosa que está en continuo movimiento. Hay un problema, mira, Claro. y es que la democracia como la entendemos, la democracia liberal, no puede subsistir sin periódicos. Los periódicos han sido siempre la base crítica que ha permitido una sociedad democrática. Sin periódicos no hay democracia, y ya estamos viendo además ahora lo que está pasando con tantos regímenes completamente fuera de cauce, y Trump y tantos otros, que ya se están saltando la prensa, porque van directamente, comunican directamente con el público a través de Twitter y todo esto. Y entonces, claro, la prensa, por un lado, es estrictamente necesaria, pero por otro lado es necesario que sea creíble y que tenga un poder, porque si tú denuncias a un gobernante o una situación determinada, Claro. y no te hacen caso, pues claro, no. Ese es el mundo paralelo, tal vez, Claro. que hay con la prensa profesional de las redes sociales. Pero es que las redes sociales no son prensa, vamos a ver. Claro que no son prensa. Porque, claro. porque el periodismo tiene una serie de mecanismos de contraste de la noticia. Las claves, claro, evidente. No puede ser, si es simplemente lanzar rumores, pues bueno, y ese es el problema, que se mezcle todo, que no se sepa, que esté al mismo nivel lo que ha sido la prensa con lo que eran los bares. Las tertulias de los bares, donde todo el mundo sabe de todo. Las redes sociales en buena medida son los bares. Es la gente que está en el bar y que sabe de todo y tal, y hay que no sé qué. Claro, ese no es el periodismo. Eso es. En los bares siempre hay un político, un psicólogo, un médico, Un entrenador de fútbol, hay de todo. Y todo el mundo, claro, sobresaturado de datos y de información que en realidad no son para ellos. O sea, un prospecto de un medicamento no es para un paciente, es para otro médico, ¿no? No sabe interpretar. Luego está el tema de las tertulias también, que también ha variado mucho, porque las tertulias, en lugar de ser de expertos, las tertulias están llenas de todólogos, que saben de todo. Sí. Y claro, ese tema de las tertulias también lleva mucho a la frivolidad, a la superficialidad y a la falta de rigor. Lo que pasa es que las tertulias son mucho más baratas que buscar información, que trabajar la información. Llenan muchas horas, cada vez se le paga menos a los tertulianos. Yo creo que algunos terminarán pagando por ir a las tertulias y tener visibilidad. Sin duda, sí. Pero claro, ese no es el periodismo riguroso tampoco. Entonces... Claro. En realidad ahora, por ejemplo, yo sí que puedo ver que en todo lo que es material, informativo, de actualidad, hasta eso también está polarizado. O sea, una información neutra de simplemente comunicar una acción, un hecho, algo que ha sucedido, ya es difícil. O sea, hasta no sé por qué los periodistas también barren para adentro. Es como que esa actualidad la van a dar al público, a los lectores, con su propia visión. Eso sí. Bueno, es que ya es una cosa ahora mismo tremenda, pero tú escuchas simplemente las radios por la mañana y sabes cuál es el tema de actualidad del día, y sencillamente tú escuchas una radio u otra y ya sabes lo que van a decir, pero de manera, y además van totalmente guiadas, es decir, que si el gobierno dice X, los periódicos que siguen al gobierno van a decir X, pero si mañana el gobierno cambia y dice Y, y dice lo contrario, los periódicos van a decir Y. Lo demás igual, lo de la oposición lo mismo. Sí. Entonces, pues no es serio, es una cosa, nunca había sido, no se había llegado a estos extremos de polarización. Naturalmente los periódicos tienen sus propias líneas editoriales, pero eso es una cosa, y otra, que tu línea editorial venga marcada por argumentarios que ya marcan los propios políticos, y que tú sigues de manera... Claro, eso es... Bueno... Claro, porque dentro de eso hay, en esa saturación de datos que se puede dar, no puedes, es imposible a lo mejor ser veraz. Pues es imposible. O sea, como periodista tú tienes algo que decir, pero depende de dónde lo vayas a colocar, pues lo tienes que decir de una manera o de otra. Eso, que yo sepa, es censura, ¿no? Es más que nunca. Claro. Okay. Además, como tú dices, no hay actualidad cruda o
o neutra, ¿no? Simplemente. No, ya desde los titulares de portada ya van marcados, totalmente marcados. Y toda la información va marcada. Es como si fueran todos editoriales. Claro, una cosa son los editoriales y la columna de opinión y otra la información. La información prácticamente desaparece, sobre todo la información nacional, desaparece y se la traga todo la opinión. Sí. Y ya va marcada por la opinión desde el origen. Sí, eso, esa forma de trabajar, bueno, a mí no me gusta. Yo todos los días a las 7 de la mañana bicheo con las agencias, ministerios, no sé qué, y simplemente es la pura información de lo que sea, que puedes estar de acuerdo o no, pero es que no tienes que estar de acuerdo. Simplemente tú vas a decir, se ha aprobado esto, se ha hecho esto, este señor hoy, Milei va a venir, Ayuso le va a dar un premio, lo que sea. Transmites la acción, el hecho y esa actualidad o esa noticia sin más. Pero claro, a lo mejor hasta las 11 o 12, que es cuando ya tiene que estar todo fuera. Pero luego, claro, a lo largo del día, como las redes siguen repicando, o sea, al final los periodistas que tienen que estar las 24 horas. Porque, enviando cosas... Y eso porque tú vas a las agencias, pero si escuchas las radios, ya desde primera hora del día, primero hay muy poca información. Antes había informativos y ahora en las radios prácticamente los informativos han desaparecido, son todos opinativos. Queda el del mediodía, con opinión y los de Radio Nacional mantiene un poco más esos informativos, no del todo, pero sí, el del mediodía claramente. El del mediodía es el más puramente informativo en todas las cadenas, con sesgo, pero bueno, pero por la mañana, por ejemplo, no hay información ninguna. Por la mañana es todo opinión. Claro, ese es el problema, que no sé, en la facultad siempre se ha estudiado el artículo de la noticia, el artículo editorial, la entrevista, las diversas formas de transmitir el reportaje, lo que sea, y son géneros casi diferentes por completo, y llega un momento, claro, que quieres escuchar algo de actualidad y no es una información neutra, para que, pues que el que está escuchando saque sus conclusiones. Tú ya estás pasándolo por tu tamiz, que eso es lo que sucede con las tertulias. Tú sabes lo de eso que se ha dicho siempre, ¿no? Los hechos son sagrados y las opiniones libres. Es que ahora los hechos no interesan. Ahora desde el principio los hechos son opiniones. Sí, eso es. Vamos con Alicia de Nord 2 sobre la ética periodística en tiempos controvertidos. Que en tiempos de división política y social, la ética periodística se convierte en un pilar crucial para mantener la credibilidad de los medios. Los periodistas enfrentan el desafío de informar con objetividad mientras navegan por presiones externas y por el sensacionalismo, lo que subraya la importancia de adherirse a códigos éticos estrictos. Bueno, es un poco lo que estamos casi respondiendo, ¿no? Los códigos que uno tiene que seguir, ¿no? Yo creo que los códigos éticos en realidad no son distintos en esta época de otras épocas. Yo creo que los códigos deben ser los mismos, atenerse a los mismos principios. Otra cosa es que este tiempo es hacer una serie de planteamientos, lleve a que haga fijarse en unos asuntos, pero vamos, en sí mismo, como principio, yo creo que los principios, había una asignatura en periodismo que era ética y deontología profesional. Yo creo que esa ética y deontología profesional sigue siendo válida. Yo no creo que haya que variar los principios éticos. Otra cosa es que la situación ahora mismo del periodismo, pues claro, plantea una serie de cuestiones que antes pues no se han planteado. Y entonces, pero fíjate, ética. Una cosa que ahora mismo está en prácticamente en todos los medios, es que el periodista, al mismo tiempo que te da la información, hace anuncios. Eso es una cosa que en la facultad nos enseñaban, que el informador, el periodista, no puede hacer anuncios. Ahora, en casi todas las cadenas, en la cadena SER no lo hacen, en Radio Nacional no tiene anuncios, pero en general, en todas las cadenas ahora, el comunicador estrella, al mismo tiempo que dando la información, pues te hace algún anuncio de algo. Eso es una cosa que choca mucho, pero que sin embargo, claro. Como hacen todo ya, pues a lo mejor, claro. Eso es completamente manipulativo. Claro, porque los que son seguidores de tal periodista, lo que él diga probablemente lo van a hacer.
Y entonces claro, es meterse en es tiestos... que es ética y estética. Es que queda feo eso, queda feo. Aunque lo que anuncie sea una maquinilla de afeitar, o sea, da lo mismo. Pero el señor que te está hablando, dando las noticias del gobierno, del otro, de más acá y más allá, no queda bonito que te anuncie una leche o que te anuncie... No. Claro, es que ningún orador lo haría, ¿no? Ningún orador... Imagínate en medio de una conferencia, claro. Está y tal, y ahora te dicen, por cierto, los Sí. zumos, no sé qué... Que Claro. eso lo hacen, yo escucho ahora también, y bueno, por otra parte, pero ahí, bueno, me extraña menos, los podcasts, los podcasters se llaman, ¿no? En los podcasts sí que lo veo, algunos podcasts ya que tienen mucha audiencia y tienen mucho éxito, ya el que hace el podcast, pues comienza con un anuncio y tal, y bueno. Y ya a mí ya no me extraña, porque si lo hacen los grandes comunicadores de la radio... Ya, claro, puede ser que al final el podcast sea esclavo de alguien. Puede Yo ser creo el que no propio tiene podcast. por qué ser esclavo. Al final. No, porque si... No me acuerdo de algún podcast que escucho, hace un anuncio que no tiene nada que ver con el tema ni nada. Pero bueno, pero es que hoy eso ya no le extraña a nadie. Eso que estamos comentando aquí, y que a mí me extraña y a ti, probablemente no le extrañe a mucha gente, porque ya se ha vuelto de uso Sí, común, luego ¿no? también, por ejemplo, la utilización de palabrotas, por ejemplo. En algunos que tienen podcast, si no dices el puto Milei o Sí. cosas así, pues ya es como que no eres actual. Sí. Y claro, en castellano, en español, a lo mejor que en algunas comunidades de España, no te digo yo que quede guay, pero en otros sitios, pues no sé, no me parece que sea, bueno, pues no es una forma. Lo que pasa es que podcasts hay tantos, sí, porque eso es una proliferación también. Bueno, es tal el número que al fin y al cabo, bueno, yo creo que eso tendrán su público y los que triunfen, por lo que sea, pues serán unos y otros pues pasarán inadvertidos porque es imposible escucharlos todos y bueno, el mundo del podcast es la radio en conserva. Es igual que está igual que está la radio, que es la radio de producto natural, la radio que consumes del producto del día. Luego está la radio en conserva. Y como todo se hace buena y mala, hay conservas estupendas. Y comer solo conservas, bueno, a mí me gusta el producto fresco y también consumo conservas. Y dentro de eso, pues las conservas que yo veo que tienen un interés, ¿no? Sí, es verdad que ahora incluso en la propia televisión, los programas, por ejemplo, pues igual también conectan con uno, conectan con otro, desde el móvil. Bueno, eso es más actual, digamos, antes nunca hubiéramos visto eso, ¿no? Que de repente saliera uno desde su coche hablando en un programa nacional, que le preguntan, ¿no? Que a lo mejor, no sé, pues es un médico o algo, ese tipo de conexiones que hacen, que bueno, los ingenieros lógicamente limpian todo de voz y demás, pero que queda un poco, vamos a decir, campestre, ¿no? Bueno, hay veces que no queda otra y está muy bien. Esto yo creo que surgió con lo de la pandemia. Sí, eso la pandemia trajo ese tipo de intervenciones que, bueno, igual te ahorras traerte a no sé quién de Galicia a la radio o te ahorras tal cosa y, bueno, prefieres conectarlo así y a lo mejor el hombre o la mujer pues está... Por ejemplo, las tertulias, ahora comida. muchos de los tertulianos de las grandes cadenas de la mañana, por ejemplo, pues le han instalado una línea microfónica en casa. Y entonces unas veces van al estudio y otras veces lo hacen desde casa. Y el sonido ahora es muy bueno y en realidad no se nota. Perfecto. No, entre los profesionales no. No se nota. Por ejemplo, sí que yo sí lo noto, o sea, hasta cierto punto no me agrada mucho los programas de televisión porque casi siempre es para situaciones un poco espeluznantes, ¿no? De un suceso, exactamente, para sucesos que siempre sale alguien, ¿no? Entonces eso me desagrada bastante, porque estamos yendo, bueno, yo tengo todo el ABC digitalizado, lo compré antes de que ya estuviera abierto, y claro que sucesos ha habido toda la vida, por supuesto, increíble, impresionante, asesinatos de todo en 1880, que de hecho servía a los Fíjate grandes el caso, autores. por ejemplo, el caso que era en el periódico por antonomasia durante el franquismo, que el caso es muy curioso, para hacer un breve paréntesis, el caso
solo le dejaban publicar una historia, un suceso a la semana. Con mucho morbo, el más importante, el que querían, el MAIP, pero solo uno, porque al régimen tampoco le interesaba que pareciera que había mucho desmadre, ¿no? Y entonces, pero el crimen ese estaba muy bien servido, la verdad. Sí. Yo te hablo, por ejemplo, desde 1880 hasta 1920, todos esos años, pues de esos bebían los autores, incluso Emilia Pardo Bazán para sus novelas policíacas, que fue bastante pionera en eso, y eran sucesos 4 o 5 cada día, en cada periódico. O sea, bueno, claro que sucedían muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en esa evolución, vamos a decir, o restauración de temas que han estado ahí siempre, o de secciones que siempre han estado, pues eso, los sucesos, lo que sea, la vida o la agenda de un dirigente, del presidente o del rey, lo que sea, todo eso más o menos sigue estando de alguna manera, pero sí que es verdad que es mucho más aspástico. Es que depende una exageración. Cómo se haga. Por ejemplo, los sucesos es un género periodístico muy interesante. Sí. Yo los he practicado en informes semanales, he hecho más de uno, por ejemplo, el caso Asunta, y es un territorio ese que te permite trabajar, hacer unas historias muy bien hechas, en los periódicos también literarias, si quieres, es decir, pero las buenas historias y bien contadas, bien narradas, ¿no? Claro, ya llevarlo todo al extremo que cuentas de las televisiones, en plan sensacionalista, y sacando morbo todo el día, eso es otra historia. Eso ya no, o sea, me parece que no es ni siquiera recomendable para la salud de muchísimas personas que a lo mejor no tienen otro lugar donde enterarse de lo que sucede. Y tienen que vivir con miedo seguro, porque es todo. Hay un enfoque tan negativo en todo. Que es gente, claro. Fíjate, eso que dices de negativo, es lógico que la información sea negativo, porque la información es lo extraordinario. La noticia es aquello que se sale de lo normal. Es decir, en Madrid puede haber 4 millones de personas que vuelvan a su casa diariamente, perfecto. Bueno, eso no es noticia, pero si hay uno que mata a su mujer, a sus 3 hijos y a su suegra, naturalmente eso es noticia. Pero eso, por fortuna, ocurre muy poco. El otro día creo que era Manuel Javois que decía, cuidado el día que las buenas noticias sean las noticias. Es decir, el día que el hecho de una cosa normal, digamos, hay que destacarla porque esto es extraordinario, ¿no? Sí, un concierto. Sí, entonces, que sean, que no quiere decir que no quepan buenas noticias, pero que sean malas noticias, lo malo, porque la noticia es eso, lo extraordinario. La noticia es que el hombre muerda al perro. Que un perro muerda a un hombre, pues es una noticia porque es muy, muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué ha salido esto. No, pues mira, eso nos engancha con lo siguiente de Laura García 38, que habla de desafíos del periodismo, en las zonas de conflicto. Y primero vamos con Javierito 23, que dice el impacto del periodismo investigativo en la sociedad, que justamente, investigativo no, Javierito, sería de investigación. Bueno, el periodismo de investigación juega un papel fundamental en la sociedad al sacar a luz asuntos ocultos y fomentar la transparencia. A través de investigaciones profundas, este tipo de periodismo puede provocar cambios legislativos, desencadenar debates públicos y mantener a los poderosos en su sitio, por decirlo así. O sea que, de alguna forma, también la investigación de sucesos, claro, también es un espejo, puede ser un espejo para otras personas, pero sin exagerar. Claro. En buena lid, todo buen periodismo debe de ser periodismo de investigación. En ciertos niveles, quiero decir, porque siempre hay que descubrir cosas y tal, aunque sean pequeñas, Pero bueno, lo que se entiende por periodismo de investigación, claro, eso es la clave de lo que hablábamos del periodismo como el perro guardián de la democracia. Sí. Eso es fundamental, ese periodismo de investigación. ¿Qué problema hay con ese periodismo de investigación? Pues lo mismo que en otras cosas. Si no hay dinero, estamos perdidos. Los periodistas cada vez cobran menos dinero, cada vez tienen que hacer más trabajos, y cuando tú quieres hacer, por ejemplo, un tema de investigación, como en su momento el caso Amedo, tú tienes que dedicar a un periodista o 2, a lo mejor durante 6 meses, detectives, criminólogos, muchas cosas. Trabajen en exclusiva en eso. Claro. Eso cuesta dinero. Sí. Y dices, no, yo no puedo hacer eso, yo quiero que el periodista me haga 5 historias al día. Pues entonces no te puede investigar.
Sí. El gran periodismo es periodismo de investigación. Y dentro de la investigación ahora hay un periodismo que se practica poco en España, porque aquí somos poco rigurosos, que es el llamado periodismo de precisión o periodismo de datos. Eso se trabaja muchísimo. Y en Estados Unidos es muy frecuente, como hay datos de todo, tú puedes cruzar datos, y entonces de pronto te das cuenta que los crímenes que se cometen en una determinada comunidad ocurre que se producen en tales circunstancias o tal. Sí, con X temperatura, que es en agosto, que tal. Esto es, o que los chinos no entierran a chinos o no sé qué. Bueno, que no aparentemente no se mueren porque no se sabe dónde los entierran, etcétera. Bueno, o qué tipo de vehículos se venden y producen más accidentes. En Estados Unidos hay datos de todo y además tienes acceso a los datos, un periodista, y con ese, a través de los datos, el llamado periodismo de precisión, que es una modalidad cada día más en boga y que es, digamos, una fórmula del periodismo de investigación, se trabaja mucho. Y en España se trabaja poco ese periodismo, claro, entre otras cosas porque no tenemos datos. Y no te lo facilitan las instituciones, que estarían obligadas. Las instituciones públicas estarían obligadas y no te lo facilitan. Ya, hay datos, yo estoy haciendo un estudio que se va a publicar sobre un estudio, digamos, de género sobre el cáncer de pulmón, incidencias en mujeres, en hombres, tratamientos y demás. Y bueno, a lo mejor por ir acompañada de algún médico científico puedo acceder a datos, pero bueno, aún así hay que dudar siempre porque es posible que haya otros datos por ahí que uno no conoce, ¿no? Entonces, como también se trabaja a investigadores por todos los lugares, o sea que pues no, a veces tienes que trabajar pues triplemente de alguna manera, porque no te vas a quedar con unos datos, tienes que ver muchos más. Entonces, para poder llegar a unas conclusiones y bueno, pues también educar a la población, a la sociedad de esas incidencias, porque hay bastantes también malentendidos sería la palabra. Por ejemplo, en cuanto al cáncer de pulmón y fumar, hay gente que es inmune y no tiene tanto cáncer de pulmón y fuma como se piensa, ¿no? O sea, pero bueno, en eso ya sabes que se tienen una serie de creencias en X, unos estereotipos, y la gente piensa en esos estereotipos y hay veces que no, que hay que desmontarlos, ¿no? Claro. Pero bueno, en eso llevas razón, que esos son trabajos ya de amor al arte, casi. Bueno, no deberán de ser de amor al arte. Puedes hacerlo tú como amor al arte, pero los periódicos debieran de tener profesionales encargándose de estos temas. Porque esos datos, a partir de esos datos tú investigas y descubres cosas, y hay realidades que están ocultas, que es de lo que se trata. El periodismo de investigación es descubrir lo que está oculto. Lo que ya se ve, pues muchas veces, a lo mejor la apariencia engaña, pero hay que descubrir lo oculto. Y no hacer puramente el periodismo que hacemos aquí, y básicamente sobre todo en radio y televisión, es un periodismo de declaraciones, es un periodismo que no tiene el menor interés. Bolaños dice no sé qué, Feijóo responde no sé cuánto, ¿y qué? Pues sí, todo el rato son declaraciones sobre todo de políticos que sí, están empeñados en estar todo el día en los medios. Eso todos los días hay que dar 4 noticias, 5 como mínimo. Como medio telediario. Como mínimo o más sobre las actividades de ellos, sus agendas, las respuestas, como si fueran tan importantes. Y además no dan respuesta ya, porque ya van con formularios, es decir, ya ellos por la mañana estudian, tienen un gabinete que les dice, hay que decir esto, y tú te sorprendes cuando ves en una ocasión, todos los días, a los líderes de la oposición o los del gobierno, que le preguntan a un ministro y dice X, pero le preguntan al otro y dice lo mismo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo. Ya van, le han dicho de casa lo que hay que decir. Eso carece de... Eso no sirve de nada. Eso no es información, ni eso es periodismo, ni eso nada. Hemos perdido en capacidad de los políticos en cuanto a disertadores, oradores. Bueno, eso ya... Claro. Eso es penoso. Hay un bajón muy grande también. Eso es evidente. No se trata de decir que otros tiempos fueron mejores, pero evidentemente el nivel cultural, el nivel de expresión de los políticos ha caído de una manera... Claro, y esto es piramidal. Si de los de arriba está
corrompen el sistema, corrompen la lingüística, corrompen la ética, lo que sea, pues para abajo te puedes imaginar, ¿no? Claro. Pues claro, si este lo hace, yo también. Claro. Eso es lo que cualquiera puede pensar. Y eso es triste, porque como digo, ese submundo o mundo paralelo que son las redes, eso es, bueno, no sé, pues no sé llegar, o sea, de momento a definir lo que va a suponer eso a la larga en la salud también emocional y en la salud de la gente, ¿no? Y la capacidad personal de poderse informar. ¿Alguna regulación habrá? ¿Autorregulación? ¿Algo tiene? Ahora mismo, yo particularmente procuro alimentarme poco de esa basura. Yo lo llamo basura. A mí yo entrar en Twitter o en X, como se llame ahora, para ver lo que dicen y tal, que además te das cuenta, de pronto hay un artículo que puede estar bien, una columna, y ver las reacciones de la gente, viscerales, que van donde no sabes cómo se la tangenciales, llenas de mala leche, llenas de odio. Bueno, y a mí es que no me interesa leer eso. Claro, pero eso también dependerá del que escribe. Yo, por ejemplo, hay veces que bloqueo eso. O sea, si usted lo quiere leer, bien, pero yo no voy a publicar algo para que vengan 200 a insultarme. Pues hazlo tú. Siempre lo he dicho. Y de hecho, tengo un artículo que se llama así, hazlo tú. Ponte delante de un papel en blanco y escribe, ¿no? O sea, eso no... Yo creo que esa bajada a la arena también de escritores y periodistas a que opinen, lo del llamado del feedback, que viene así me entero y tal, bueno, pues vale, vamos a decir que puede servir, pero es que no estamos en países en general, no hablo solo de España, en cualquiera, no estamos en países que la gente vaya a respetar eso, ni vaya a valorar de momento un trabajo y que luego va a opinar también con esa, digamos, sabiduría o con ese posicionamiento, ¿no?, del que escribe. No, porque es un posicionamiento diferente. Si escribe un médico, tú no puedes hablar como un médico si no eres médico, y etcétera, etcétera. Tú puedes opinar de si te ha gustado o no lo que esa persona ha escrito, si se le entiende o no, o simplemente ya está. No sé. Y abrir la puerta a eso, a que la gente opine tanto, yo... No sé, alguien contaba, no es exacto, me parece que ya me contó una anécdota, no es exacto, pero viene a ser similar, que dice uno, es que la dictadura de Primo de Rivera, que empieza en 1924, y entonces le corrige otro, dice, no, empieza en 1923, dice, es mi opinión. Pero ¿cómo que es mi opinión? O sea, ya es opinión todo, hombre, no. Claro, es que no, el famoso opino de que, es que lo mismo, hay veces que, o sea, el artículo de opinión muchas veces ni siquiera estás opinando tú. Hay veces que no tiene por qué ser un reflejo de tu propia biografía. Pues, o sea, se debería poder escribir un artículo de opinión. Ya sé que es una pequeña contradicción, ¿no? Pero a lo mejor sobre una ley que para mí, personalmente en mi casa, de puertas para adentro yo no puedo estar a favor, pero de puertas para afuera a lo mejor sí. Y tengo que tener la capacidad de escribir un artículo a favor, más o menos, de determinada ley o cualquier tema, el que sea. Pero no tiene por qué ser un verdadero reflejo de lo que yo hago en mi casa a diario, y eso se confunde enormemente. Sí, claro. O sea, porque siempre se vincula, es una columna que habla de, no sé, del Islam o del Papa, claro, pero es porque no, o sea, tú puedes hacer una opinión, y la opinión debe ser lo suficientemente respetuosa como para que lo que tú vayas a transmitir no sea reflejo de tu mal carácter de ese día. Claro, sí, ¿no? Y una opinión fundamentada, es decir, una opinión que aporte cosas, que te aporte datos o evidencias que no conoces, porque para decir lo obvio, eso por un lado, en el tema de las columnas, y por otro lado, a mí me interesan las columnas que estén bien escritas, y las columnas, bueno, que a lo mejor no aportan tanto, pero están llenas literariamente son potentes y tal. Pero una columna llena de obviedades o llena de superficialidad, pues es que eso no sirve. Bueno, ahora repicar lo que dicen otros y de paso insultar. Sí. Entonces ya está. Y siempre, no, es que para mover las redes y que haya seguidores, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Bueno, yo no lo creo así. O sea, los propios titulares muchas veces ya faltan al respeto, de por sí, tú lo sabes. Sí. Y muchas veces ese titular luego no tiene absolutamente nada que ver con lo que se escribe. Nada. Bueno,
Por eso, vamos a lo que decía hasta Laura García, 38, los desafíos del periodismo en las zonas de conflicto. Informar desde las zonas de conflicto hay riesgos y hoy en día bastante más, ¿no? Los periodistas, cómo se aseguran, de un lado, la protección, digamos, y de otro lado, la censura y la propaganda y los peligros físicos a los que muchas veces pues tienes que estar, bueno, te arriesgas a ello claramente, ¿no? Claro, yo en esto no me considero muy cualificado para opinar porque yo no he estado en ninguna guerra, ¿no? Entonces yo creo que deben de opinar los periodistas que han estado allí, pero sí que veo cosas, por lo que escucho y por lo que leo, que en las guerras, por ejemplo, ahora ya cada vez se puede informar menos. Es decir, que ya tienen menos campo de acción y prácticamente es la propaganda. Porque hubo guerras como la de Vietnam y que los periodistas estaban muy libres para moverse, para ver cosas, para contarlas. Pero eso era perjudicial para los gobiernos. De hecho, la guerra de Vietnam posiblemente la perdió Estados Unidos en buena medida por los periodistas, ¿no? Influyó en la opinión pública, creando un estado de opinión determinada. Y las guerras yo creo que cada vez son, en ese sentido, más difíciles de cubrir. Y desde luego peligrosas han sido siempre y claro, muertos. no, lo que pasa es que yo lo que llamo zona de conflicto puede ser, no hace falta ir a un lugar donde estén a tiros. Zona de conflicto puede ser a lo mejor colarte en un concurso de algo e intentar grabar. Si está prohibido, ¿por qué está prohibido? Yo quiero grabar esto y no te dejan, o en muchas recepciones, en muchos eventos que hay que no te dejan, o sea, no hace falta, y si tú te impones, no, pero ¿por qué? Si yo quiero informar de esto, lo que sea, y a lo mejor pues te llevas un empujón o cualquier cosa. Bueno, porque es que informar es peligroso claro. Es peligroso para la persona sobre la que informas, porque el sobre lo que informas normalmente tiene algo que esconder. Y esa persona lo que no quiere es que se sepa, o esa institución. Entonces es complicado, pero eso sí que ha sido complicado siempre. Bueno, luego están las cámaras ocultas, ¿no? Que también juegan un papel que también muy criticable. Sí, es criticable, sí. Yo me hubiera gustado, por ejemplo, poder transmitir, cuando yo en su momento leí mi tesis doctoral, porque los de tribunal se pegaron. O sea, literalmente, ¿no? O sea, eso hubiera sido un bombazo y me hubiera hecho famosa, pero no pudo ser. Pero digo, los conflictos están por todos los lados. Sí, o sea, en los plenos del ayuntamiento, no sé qué, de repente entra un periodista y se acabó. O sea, no te van a dejar, ¿no? Entonces, a eso, a veces hablamos muchas veces ese tipo de periodismo, ¿no? Que está censurado y que evidentemente hay un peligro. Pues claro, imagínate los que están ahora en Gaza y bueno, y en tantos sitios, hay 50 y tantos países en guerra. ¿Quién se va a ir a cubrir eso, no? Pero pero es que aquí en cualquier sitio hay un conflicto. Pues muchos de los que van son personas que cobran la pieza y que cobran cantidades freelance, ¿no? Sí. Freelance que cobran nimiedades y están jugándose la vida y dan informaciones para los grandes medios. Lo sé, sí, claro que sí. Eso sí que son para sacarlos a hombros de la plaza. Sí. Y más de uno se ha dejado la vida. Mucho lo sacas a hombros, pero de otra manera, sí. Sí, exactamente, por desgracia. Pero yo creo que siempre, o sea, un periodista siempre informar es difícil siempre, y eso no te lo va a facilitar nadie. Tienes que buscar la manera de... Pero si tú entras, como dices, en un concurso amañado, sí, claro. Pues si vas allí sin más a grabar, pues no te van a dejar. Claro, en eso y en un pleno, o simplemente, por ejemplo, una manifestación de algunos extremistas. Ojo, pero no hace falta irse a no sé dónde, que están en guerra, es que ahí va a haber palos, seguro. Sí, pero por otra parte tú tienes que estar ahí. Claro, hay que, al menos, pues eso, porque no es testimonio. Es para la opinión pública, es decir, el derecho a información no es el del periodista, el derecho a información es el del ciudadano, que tiene derecho a conocer las cosas, y el periodista es el intermediario que se lo va a ofrecer, y eso no se lo ofrece ningún youtuber ni nada. Claro, entonces es a lo que, volviendo un poco también
al principio, ¿no? O sea, al final el periodista es un notario de su tiempo. O sea, el escritor, vamos a decir que también, pero bueno, un escritor no tiene por qué estar en absoluto en la actualidad ni nada, además son diferentes codificaciones, ¿no? Pero un periodista es un notario, por eso a mí me duele a lo mejor que se filtre tanto que al final no seas un notario, no eres un notario, te estás saltando las normas, eres otra cosa, pero no estás dando fe de un suceso, lo que sea, pues en una manifestación, lo que sea, cualquier noticia, ¿no? Schopenhauer decía que el periodismo es el segundero de la historia. Me parece una buena metáfora, porque no da la hora, pero contribuye a conocerla, ¿no? Bien, vamos a ir con Matarévalo 10, que dice que habla, o que quería que sobre el futuro del periodismo en cuanto a que está evolucionando, hay algunos elementos yo creo que se están restaurando, ¿no? Y bueno, con la integración de las tecnologías y por supuesto con la inteligencia artificial, análisis de datos y esas herramientas para que se incluyen en plataformas, pues pueden ser o no una ayuda, no lo sé, relevante, y puede a lo mejor satisfacer una audiencia más globalizada, tal vez, ¿no? Claro, son herramientas de este tiempo. Cada época tiene sus propios instrumentos, sus propias herramientas, y lo que se trata, lógicamente, es pues de utilizarlas bien, y para utilizarlas bien hay que saber cómo manejarlas, ¿no? Sí. Y tener cuidado porque, bueno, la inteligencia artificial pues ofrece muchas posibilidades de todo, buenas y malas, ¿no? Hay muchas manipulaciones y muchas, bueno, eso. Sí, eso. Ahora mismo sí. ahora mismo da más miedo que otra cosa, pero seguramente tenga muchas vertientes positivas. Yo creo que a mí me parece una buena herramienta, la inteligencia artificial. Lo único es que, como es una inteligencia, hace falta otra inteligencia. Esa es la que le dé la vuelta. La que no está todo Claro, entonces siempre. No puedes ir a un nivel inferior de esa inteligencia. Esa es la cuestión. O sea, aquel que piense que con eso soluciona su vida, no lo soluciona, porque al final te va a dominar esa inteligencia. El que la tienes que dominar eres tú y ponerle en situaciones para que verdaderamente si las vas a saber resolver o no. Y por supuesto análisis de datos y demás, pues bueno, siempre son poco fiables y no nada. De momento ahí está. Es verdad que es una herramienta buena para algunas secciones, no sé, traducción de lenguas, hay cosas que ayuda bastante, pero claro, ayuda mucho y tú le puedes sacar mucho partido si tú eres quien lo domina, ¿no? Es como igual en la escuela, puede ser un profesor particular de un niño, pero a ver qué le preguntas, o sea, cómo manejas a ese profesor. Yo sí que no me encuentro preparado en absoluto para esto, pero sí que, sin duda ninguna, tiene que haber expertos y estudiosos que busquen la manera de utilizar adecuadamente la inteligencia artificial y con todas sus ventajas. Sé que, por ejemplo, en ciencia es muy importante y para la curación de enfermedades y para sacar antibióticos o determinado tipo de medicamentos, etcétera. Es decir, que viene el periodismo sin duda también. Ahora, yo ahora mismo no sabría decirte. Ahora mismo me asusta más que otra cosa el saber que tú puedes poner a un político, ponerlo con su voz, que parezca con su imagen, que ha dicho algo, que sea falso. Eso, claro, se presta yo creo mucho. Que cuando apareció Internet yo ya ya me lo intuía, o sea, yo ya, no sé, cuando mis hijos eran pequeños yo ya pensaba que alguien podía manipular una foto. Por eso nunca estaba para mí restringido, ¿no? Que se podía manipular simplemente hace 1000 años, claro. Pues ahora es parte de lo mismo, ¿no? De ahí, como digo, que los lectores tienen que tener una educación también de saber dónde buscar y qué creerse y qué no creerse, ¿no? En ese caso, pero efectivamente mañana puede haber una manipulación total y absoluta de un presidente X, el que sea, diciendo cualquier barbaridad y quién no se lo va a creer, ¿no? Claro. Claro, pues ahí ese es el arma. Ahora, como herramienta positiva, pues sin duda que tendrá muchas posibilidades, pues igual que lo tiene Internet, porque ahora mismo tú le dices a cualquier periodista, incluido a mí, que trabaje sin Internet y sin Google y no sabría. Y hace 20 o hace 30 años lo hacíamos sin ningún problema, no existía, ¿no? Pero ahora existe y te facilita una serie de... Claro,
si que hay gente que coge y lo utiliza como corta y pega, bueno, pero a ti te puede servir como información, como fuente rápida, como... Diccionarios, Claro, dudas que tienes de expresión, consultas directamente a la muchísimo. RAE. O sea, hay Muchísimo, sinónimos, muchísimo. yo qué sé. Hoy en día escribir sin eso es difícil. Sí, sí, Y claro. antes escribíamos sin eso. ¿No? Sí, a lo mejor quieres poner un título a algo y Claro. buscas a ver si ya existe, Sí. y dices, pues ya resulta que ya existe, porque muchas veces pues se Sí. coincide, ¿no? En estas cosas casi cósmicas de palabras y de titulares y demás, pues Sí. es obvio que ayuda mucho. El problema de Internet es que es fácil copiar, pero es fácil también que descubran que has copiado. Hombre, claro, eso sí. Entonces, Eso sí. por un lado está muy bien, pero por otro lado es que enseguida te plantan y dicen, mira, este lo ha copiado. Eso es igual, claro, cuando surgieron las calculadoras en los colegios, pues igual, parecía que nadie iba a saber, y luego ha habido más ingenieros que nunca, ¿no? Y más matemáticos, o sea que, bueno, eso pues ahí está. Yo no le tengo miedo, o sea, tengo más miedo al habla mal y acertarás, o sea, y venga, ya está, vamos a crear un bulo, eso, y no hace falta inteligencia artificial. Corres el bulo de quien sea, de cualquier cosa, y ya Claro, te has cargado los su bulos han dignidad. existido siempre. Y Claro. ahora y en La Roma y en murmuración, Grecia. exactamente, o sea, en que todos eso lados. existe, que luego además sea apoyado por alguien Sí. que te ha hecho una réplica de ti y no sé qué, pues... Ahora lo que vale. pasa es que se transmiten con mucha más facilidad, Sí. pero pues claro, pero lo mismo que los libros, en la imprenta los multiplica y ahora ya es una auténtica metástasis la que se produce con Internet, pues eso sí lo multiplica y llega mucho más, pero los bulos han existido siempre. Así es. Bueno, Beltrán Núñez 7 nos dice que él habla o quiere que hablemos de la diversidad e inclusión en las redacciones. Promover la diversidad y la inclusión en las redacciones no solo es un imperativo ético, sino también práctico. Una mayor diversidad de voces y perspectivas puede llevar a una cobertura más completa y equitativa de los eventos, reflejando mejor la composición de la sociedad. Esto de la diversidad hay veces que es un poco también abstracto. Cuando hablamos de diversidad, pues no sé, muchas veces que casi que la diversidad, si no se contempla bien, casi es el estereotipo también. No sé, que tiene que haber 3 mujeres y 4 no sé qué, Sí. que tiene que... Sí. No sé, creo que diversidad a veces es sinónimo de poca naturalidad, o sea, o de Sí. poca, digamos, representación Sí, necesaria. claro, O sea, o claro. algo tan encajonado que... Sí, yo lo de la inclusión creo que en el periodismo, francamente, no hay problema de inclusión, por lo menos Claro. de mujeres. Es decir, tú ves un telediario de televisión española y para que veas un hombre, la gran mayoría son mujeres. Y dicen, bueno, medios que dirijan medios, bueno, hay menos, pero el país lo dirige una mujer, por ejemplo. La presidencia de Radio y Televisión Española Sí. es una mujer. Yo el tema de la inclusión no lo veo tan... Bueno, yo creo que es más amplio, ¿no? Lo de la diversidad y la inclusión. La diversidad es otra cosa. Claro. Pero la diversidad, como tú has dicho, hombre, la diversidad de voces, que ahí habría que poner también personas de distintas nacionalidades, de distintos perfiles. Sí. Claro. Con alguna discapacidad. Claro. Bueno, depende, claro. Yo creo que más o menos en los últimos años, igual si alguien con discapacidad quiere trabajar, yo creo que no ha habido discapacidad nunca problema. ningún problema. No ha habido nunca problema. Se habla más de esas excepciones de alguien que tiene mala suerte por la razón que sea, como se ha tenido mala suerte siempre, con diversidad y sin diversidad, con inclusión y sin Es que ella. vamos a ver, claro. Y de eso, de una anécdota que en no sé qué trabajo no te han cogido, pues ya hacemos un problema de que como soy mujer no me cogen. Bueno, a ver, no Claro. sé si tiene mucho que ver. Y o, luego- o la edad, por ejemplo, ¿no? Sí, el edadismo que se llama ahora como se le pone nombre a todo. Sí. Yo, claro, los periodistas, la mayoría de los periodistas en España, pues pertenecen a un determinado estereotipo que no sería diverso, pero lo mismo que los ingenieros, que los arquitectos. No veo que los inmigrantes, por ejemplo, hay algunos médicos hay y tal, pero normalmente están en trabajos, están de camareros, quiero decir que eso se da en todas las profesiones, en todos los estratos sociales, y eso no sé de qué manera se puede arreglar, pero no por imposición, desde luego. Claro, bueno, en eso, cuando hay una necesidad,
No es como, bueno, voy a este médico que es colombiano porque no hay otro. Bueno, no es eso. Yo he sido inmigrante de Francia y bueno, no creo que a lo mejor, vamos a suponer, al principio podrían ser un poco reticentes hasta que luego ven la profesionalidad que tienes y ya está. Yo creo que eso al final cada país puede llegar a ser reticente o por no decir racista o como se quiera especular con las palabras, pero cada país tiene sus empatías y también sus reservas con determinados... Quizás de médicos, por falta a lo mejor de profesionales, en médicos hay más diversidad. En médicos es verdad que hay muchos médicos de distintas nacionalidades. Sí, un médico es necesario, como un cura antes, y entonces como el médico es necesario, pues da igual. O sea, claro, tiene que al menos demostrar el idioma, porque si no, el que se la juega en principio es él, ¿no? Pero bueno... Ahí está. Luego en otros asuntos, claro, habría mucho que decir. Pero bueno, el crear estereotipos en eso a mí personalmente no me gusta, ¿no? Con las cuestiones de género, me da igual. O sea, yo lo que miro es la profesionalidad o si una persona, es capaz y sabe del oficio, ¿no? Sin más, porque un grado universitario todo el mundo puede tenerlo, o mucha gente puede tenerlo. Pero luego defender tu profesión es otra cosa. Ahí ya vienen los problemas, ¿no? No todos los periodistas son capaces de hacer una columna de opinión. Claro, pues ya depende de otros muchísimos factores, ¿no? Por esa también saturación, que hay saturación de todo. Incluso los pacientes cuando van a las consultas ya se han leído todo en Google. En Google, como dicen, entonces ya están tan sobreinformados que es que van a entrevistar al médico y a preguntarle cosas que si el médico responde con léxico y tono de médico no se van a enterar, pero lo van a cuestionar, claro. No, es que creo que hay tal tratamiento, no sé qué, o sea, eso yo sin embargo, es terrible para nada, porque me da miedo lo de las enfermedades y mirar en internet muchísimo. Primero porque no te puedes fiar, ahí hay información de todo estilo, suele ser sensacionalista y yo confío en el médico. Ahí sí que tengo muy claro el profesional, el médico, y que él me diga, pero leerlo en internet no. Es un acto de fe también, ¿eh? Sí, claro, sí. Ya sabes lo que dicen de los médicos, que el médico al fin y al cabo, ningún médico te salva de la muerte, ¿no? Que el médico lo único que hace te cura un poco para que te mueras con mejor salud, ¿no? Bueno, eso además, claro. Vamos con la última, Elisa Martínez, 89, que habla periodismo y su impacto en las crisis climáticas. El periodismo tiene un papel crucial, y nunca mejor dicho, hemos hablado del periodismo, o sea, el papel en la educación del público sobre las crisis climáticas y en la promoción de la acción ambiental. A través de la cobertura continua y detallada, los medios pueden influir en la política pública y fomentar una mayor conciencia y respuesta por parte del público y los que legislan, ¿no? Claro, las crisis climáticas y que crisis climática / pandemias y demás, pues bueno, muchas veces sabemos que no podemos dar todo las noticias que sabemos o la información, porque igual creamos una alerta que puede ser a lo mejor en cierto modo peligrosa, ¿no? En los casos de COVID están subiendo, claro que sí, pero si alguien lanza Para hacer eso, primero tienes que ¿ves? Por ejemplo, esto es una crisis de móvil. Crisis de móvil. Por ejemplo, en esos casos de crisis climática del tipo que sea, que como vemos se transmite al móvil y a lo que haga falta, pues la figura del periodista tiene que ser también, y lo hemos visto con las enfermedades y demás, es de las cosas que más alarma crean, ¿no? Y también con las crisis, una sequía que no va a haber ni una lechuga, porque tal vez se exagera mucho o a lo mejor son datos reales, pero ¿quién verifica los datos reales? En los ministerios de cada cosa pues hay sus datos, en los institutos especializados también hay sus datos, pero a lo mejor pues no se quieren dar las cifras reales, ¿no? Por ejemplo, ya no solo de crisis climática, pues en mujeres que han sido asesinadas por violencia machista frente a
5.000, 6.000 casos de suicidio que no se habla de ello, pues porque no se quiere normalizar, o bueno, pues está ahí. Y bueno, y frente a asesinatos de menores, hay cosas que, como antes has dicho, se sale de lo normal y al final es noticia negativa. También hay muchas noticias positivas, pero eso es como, ¡buah! Que ha sacado la EBAU con 16 años y matrícula de honor y se lo rifan para ir a Estados Unidos. Pues incluso hasta cae mal, ¿no? O sea que... Sí. Y es verdad que muchas veces sabemos y tenemos acceso a cierta información que si la dijéramos igual también creas una alarma, pues que, bueno, hay que estar un poco acorde, ¿no?, con la marcha social. Sin embargo, en otros temas que afectan a las emociones, como puede ser las peleas que hay a diario y los sucesos de por qué sí, yo creo que al final crean un ambiente, pues, de mucha desesperanza, ¿no? Yo, en el tema concreto de la crisis climática, el cambio climático, a mí me parece que se ha convertido en una especie de religión, de manera que o crees en ello y eres creyente, o eres negacionista, y en los creyentes no le lleves la contraria, no matices nada, no, eso se ha convertido, y yo creo que todos los temas, incluidas las crisis climáticas, son susceptibles de estudio, de análisis, de discusión, y no hay que dar por sentado nada, ni convertirlo sobre todo en una cosa que sea como un tabú o como un acto religioso, un acto de fe. Bueno, tú ahora vas a publicar tus columnas, ¿no?, en el Obrero. Esa intención tengo. Y creo que será un buen libro casi de cabecera para los estudiantes de Ciencias de la Información, para, bueno, pues lo que es ser un columnista y una escritura muy buena, que es realizada por ti y bueno, hay que seguir haciendo esas cosas, como digo, y porque no todos los periodistas, aunque tú has estado ahí en Informe Semanal, es un discurso distinto a luego sentarte y escribir pues lo que tú consideras que cada domingo, ¿no?, tiene que aparecer de tu pluma, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a un estudiante o a 2 o 3 de la facultad que van a salir rápido de esa cocina? Yo, fíjate, se piensa ahora, y seguramente con razón, que ser periodista ahora mismo es temerario en el sentido de la dificultad de encontrar trabajo. Pero eso lo ha sido siempre. Entonces, yo, que he sido un vocacional de este oficio desde que era niño, no todo el mundo tiene que serlo, pero yo lo era, hay que tener muy claro lo que uno quiere hacer, y entonces uno no puede dejarse llevar por los malos auspicios, por los augurios, no, claro que se puede. Hay periodistas ahora, va a haber periodistas, pero hay que estar preparado, es un trabajo muy difícil porque está mal pagado, y ahora está muy mal pagado y bastante desprestigiado. El periodismo en su momento ha tenido unos momentos mucho más de oro, de oro en el sentido de que estaba muy bien visto, ser periodista era muy importante, y ahora ha perdido bastante prestigio social. Y por otra parte, lo que es verdad es que muchos periodistas, sobre todo en la televisión, lo que quieren es ser famosos directamente, quieren salir para ser famosos, para salir de la tele, que les conozcan, y famosos van a ser 4, como toda la vida. Antes, cuando yo llegué a la facultad, había mucha gente que quería ser escritor. Se metía en periodismo porque quería ser escritor. Y ahora quieren ser famosos. Bueno, pues se puede, pero yo creo que la intención no debe ser famoso, ni como cantante, sino ser un buen periodista. Entonces, creo que tiene que gustarte tu oficio, tienes que prepararte, tienes que leer, tienes que tener curiosidad enorme por todo lo que ocurre, escuchar las radios, las televisiones, leer. Y bueno, y tener suerte. Sí, bueno, eso así es. Bueno, y sobre todo trabajar. Trabajar. Si además te pagan, o sea, eso es amor por lo que uno hace. Si además me pagan, fenomenal, ¿no? Sí. Pero uno debe amar lo que hace, ¿no? Porque solo hay una vida. Sin duda. Entonces, si haces
algo que no te gusta, por mucho que te paguen. Ahora, yo un periodista de media tinta que se meta en esto, yo no me metería en periodismo si no me gustara de verdad. Claro, porque al final acabas quemado. Sí. Pues hablaremos, Juan Antonio, de tu libro y haremos también un programa sobre cómo hacer una entrevista, que yo sé que para eso tú eres, Yo el creo rey. que el género más bonito. Yo he hecho cientos de entrevistas. Claro, por eso. La entrevista es lo más bonito, porque la entrevista es el arte del encuentro. Entonces es fascinante ir y encontrarte con otra persona. Unas veces son famosos, otras veces no, da lo mismo, pero es el encuentro con alguien y mantener un diálogo. Por eso no entiendo las entrevistas con cuestionarios previos que digan, no, porque la entrevista tiene que ser el encuentro y lo que salga en ese momento. A lo mejor si la haces mañana saldría otra cosa. Pero ahora sale esta y entonces y luego hay cosas como escuchar. Lo que muchos periodistas no hacen es escuchar. Entonces llevan sus preguntas y están atentos a la siguiente pregunta y no. Primero, al entrevistado, eso me lo decía también Iñaki Gabilondo, el entrevistado, como tú no le mires, como no estés atento, como no, es que pierde, enseguida se desorienta. Y sobre todo, ¿cuál es la manera de que se vea que estás atento? Pues estando atento. Sí, claro. Yo como cuando se ponen replicando algo que dice o lo que cuando sea. Cuando se ponen para hacer para grabarte un poquito para introducir a un personaje y tal, y se pone y dice, haz como que lea, como que haga, como que lee. Que lea, no hay que hacer como que lee. Hay que escuchar, pero ¿por qué es interesante? Porque te interesa, porque a mí me interesa lo que me dicen otras personas. Y si no, no las entrevistes. Y por eso es fascinante la entrevista. Sí, el cortar también, ¿no? a la persona. Te lanzan una pregunta, te entusiasmas, te vienes arriba, vas a responder y de repente cuando ya llevas 2 frases te cortan. No, eso no, cortar en la vida. Al contrario, los silencios, los hacía muy bien el Loco La Colina, los silencios. Porque muchas veces está contando algo y se para un poquito y tú te callas. Y entonces va a seguir y va a decir a lo mejor algo que no te esperabas, que incluso él no quería decir, ¿no? Entonces no, cortar es la vida. Casi en las entrevistas buenas casi son una especie de terapia 2. Sí, sí, o sea que como ir al psicólogo, ¿no? Sí, en parte es decir, algo que no tenías pensado y el entrevistador, los dos, va a salir otra cosa y hay que dejar que fluya eso sobre una Pero base. Una conversación, sí, tiene que ser una conversación. Ahora, viendo las preguntas y tal, ¿no? Porque es que eso no te interesa lo que te está diciendo, es una cosa muerta, o cuando a alguien tú le das y le das las preguntas y el otro se las prepara. Yo cuando siempre entrevistas a gente que sabe más que tú, porque si entrevistas a un médico sabe de medicina, si entrevistas a un escritor sabe de literatura, sí. Entonces cuando alguien me dice, ¿me puede dar las preguntas y tal? Digo, no. Digo, pero usted no se preocupe, porque usted sabe muchísimo más que yo. Si yo sé 10, usted sabe 100. O sea que el examen no va a ser a usted. Usted tiene matrícula ya de antemano. Hay veces que temen preguntas comprometidas, claro, o algo que, claro. Todo el mundo tiene pavor a tener un error. Y luego, no pasa nada. Luego lo que pasa es que depende del entrevistado y el programa que te entreviste, porque no es lo mismo que te entrevisten en Informe Semanal que en yo habría programas que no iría directamente a que me entrevisten, porque sé la manera que tienen y lo que buscan, y eso no me interesaría, ¿no? O sea que claro, eso ya depende. Bueno, pues quedamos emplazados, Juan Antonio, para hablar de tu libro, para hablar de las entrevistas y de lo todo que lo que haga falta. Muy bien. Muchas gracias. A ti.